Antoine Ebrard, embajador de Bélgica en México. Bélgica, ya platicaba yo en un principio en este periodismo de vida, de la belleza, de lo enorme que significa a nivel mundial la industria de los chocolates. Pero para ti, antes que nada, Antoine Ebrard, embajador, llevando 2 años en México, ¿a qué huele Bélgica más allá de chocolates? ¿Qué es tu país? ¿Qué representa para el mundo? Cuéntanos. Pues primero, buenos días, Fernanda, y gracias por la risa y gracias por la Ay, invitación aquí a ay, la, embajador de... a la emisión. Y voy a seguir en español, ¿no? Y no en francés, pero Por favor. si quieres vamos en francés o en neerlandés o lo que quieras, ¿no? Español. Pues Gracias, somos un pequeño país de 11 millones de habitantes, al tamaño de México, de la Ciudad de México es muy pequeño, pero bueno, así es. Y somos un país muy abierto al mundo y exportamos mucho, exportamos la mayor parte de lo que producimos ahí en Bélgica, así que somos un país muy abierto al mundo de manera general. Y ya lo dijiste, hablamos muchos idiomas en Bélgica porque tenemos 3 idiomas oficiales, que es el francés, el holandés y el alemán. Y la mayor parte de la gente habla 2 de estos 3 idiomas, más el inglés, y aprendemos, por ejemplo, también español en la escuela. Yo aprendí español en la escuela cuando yo tenía 14 años, así que somos un país multilingüal y muy abierto al mundo y, bueno, nos gusta mucho viajar, exportar y también, bueno, vivir en otros países. Aquí en México tenemos 2.000 belgas, 1.000 belgas que están en la Ciudad de México y en el estado alrededor, y los otros 1.000 están en el resto de la República. O Y sea, son 3,000. 2.000. 1.000 Estado de México, Ciudad de México y 1.000 afuera de eso en el país, lo que no es mucho. La diáspora mexicana en el mundo es mucho más importante que eso, pero por un país de 11 millones de habitantes no está mal. Y bueno, le gustan mucho a México los belgas, quiero decir, a muchos belgas que vienen aquí de Erasmus para estudiar y pues que se quedan y que no regresan. Así que les gusta la cultura, por cierto, el sol que no tenemos tanto en Bélgica, pero todo el ambiente mexicano les atrae mucho a los belgas. Hablando de la población en Bélgica, señor embajador, hay más niños, hay más adultos, hay más ancianos, están en su momento de mayor productividad. ¿Cómo se conforma la población? ¿Son más hombres, más mujeres? Somos más adultos y ancianos. La población mexicana es mucho más joven que la población de Bélgica, por ejemplo, y de mujeres y hombres, bueno, es mitad, mitad, y un poco más de mujeres, pienso que hombres, pero es casi 50-50. Pero usted es muy joven, embajador. Pues sí, o a lo mejor más joven o menos joven que lo parezco, algo así, pero Hace 2 años llegas a México. sí. ¿Y qué te encuentras en la agenda entre la relación de México y Bélgica? ¿Qué te ocupa? ¿Qué quieres promover? ¿Qué te parece importante Sí, entre los dos países? pues primero tenemos una relación muy fluida entre México y Bélgica desde décadas. Es una relación sin problema particular y nos destacamos en particular en la relación económica. Somos un inversionista bastante importante aquí en México. Somos el tercero inversionista europeo aquí en México después de Alemania y de España, lo que es bastante importante debido al tamaño del país, pero somos muy presentes aquí y hacemos un comercio bastante importante de casi 5.000 millones de dólares al año, así que es una relación económica estable y fuerte que queremos promover. Y para promoverla hemos organizado hace 2 semanas una gran misión económica de una semana con 280 personas que han venido aquí en México, 3 días en la Ciudad de México, 2 días en Monterrey, y la presidenta de esta misión era la hermana del rey de Bélgica, que se llama La la princesa Astrid. Exacto. Y hemos organizado durante una semana toda una serie de actividades económicas como foros, seminarios, encuentros empresariales, encuentros entre las empresas y miembros del gobierno mexicano, por ejemplo. Y la significación de esta visita tan importante era que creemos en el futuro económico de México y que queremos que nuestras empresas se interesan más a lo que pasa aquí en México, que encuentran a socios potenciales para desarrollar actividades en el futuro. Bélgica tiene 2 metas, 2 objetivos. Uno es China y otro es México. ¿Es correcto? Hacer tratados, hacer comercio. ¿Es así? No, como país es un poco más general que eso. Como te dijo, exportamos muchísimo de lo que producimos, así que buscamos a clientes y así a socios por todo el mundo. La relación económica de Bélgica se pone en el marco de la relación con la Unión Europea
Y por ejemplo, con México tenemos un acuerdo global que ha sido firmado, que ha entrado en función en el 2000, que es un acuerdo que no es un acuerdo comercial, es un acuerdo que tiene una parte económica, una parte política y una parte de cooperación, que hace que somos Unión Europea y México partners, socios estratégicos, y que hablamos no solamente de temas de aranceles y de aduanarios, pero también de cuestiones políticas, de derechos humanos, de cambio climático y de toda una serie de preguntas de interés común que tenemos. Así que ese es un marco europeo que está bien importante. Estamos negociando una renovación de este acuerdo porque hace ahora 19 años que lo tenemos y hay que renovarlo de vez en cuando, y esperemos que este año vamos a tener un texto nuevo para tener más comercio entre Bélgica y México, más productos mexicanos en Europa y al revés, pero también más inversiones de ambos lados del Atlántico. En esta reunión de 200 empresarios, 5 ministros, Sí. Incluyendo la princesa Astrid, esta misión a México, ¿qué les dejó? ¿Qué encontraste en México? Yo sé que tú llevas 2 años aquí, pero en esta reunión que específicamente se centraba en un tema comercial, en un tema de poderse potenciar, ¿encontraste qué? Mucho entusiasmo, tanto por parte del gobierno mexicano que del sector privado mexicano. Del lado del sector privado mexicano hemos tenido muchísimas reuniones entre nuestros empresarios y empresarios mexicanos para tener proyectos de futuro, que sea comercial o que sea temas de inversiones, mucha cooperación que se van a desarrollar a partir de ahora en muchísimos temas, aeroespacial, nuclear, agroalimenticio, temas de puertos, por ejemplo, ciudades inteligentes, son temas muy varios y muy diferentes, pero también mucha atención que hemos tenido por parte del gobierno mexicano que ha hecho esta visita posible, porque es una visita de casi 300 personas, hemos sido recibidos por el presidente de la República, pero también hemos tenido encuentros con muchos secretarios del gobierno, asuntos exteriores, economía, comunicación y transporte, etcétera, etcétera. Así que también nos hemos sentido muy bienvenidos, y eso es una particularidad de México, es que los mexicanos saben cómo hacer calidez. Exactamente, sí. Y eso todo el mundo y todos los integrantes de la misión lo ha sentido. La princesa también, que ella era encantada por su viaje. No era la primera vez que visitaba a México, lo hizo, pero como hace 30 años. Y, ¿30 años? Sí, vení por la inauguración del nuevo presidente en los años 90. Oiga, Pero a embajador, ella le encantó su viaje, sus encuentros con los miembros de gobierno, y todo lo que ha visto y ha podido ver durante una semana ha sido encantador por todos. digo, sé que hay momentos en donde tienes oportunidad de hablar con ella en un rápido Ujú. instante, ¿no? ¿Qué te dijo de de México hace 30 años y México ahora? Porque el cambio es importante. El cambio es muy importante y ¿Qué te simplemente dijo la princesa Astrid? no tanto que no reconocía el México de hace 30 años, pero que la diferencia era enorme. Simplemente el tamaño de la ciudad, solamente para hablar de eso, es casi no se reconoce un México después de 30 años. La ciudad es mucho más grande, es mucho más moderna, mucho más construcciones. Eso sí, a ella le llamó mucho la atención de la diferencia simplemente ya de tamaño. Sí. ¿Lograron entender mutuamente cómo se va a aplicar la cuarta transformación? Esto que encabeza el presidente López Obrador, se entiende, porque hay momentos en donde se entiende que solo vamos a trabajar por México, y hay momentos en que se entiende que vamos a trabajar hacia afuera. ¿En qué acuerdo quedaron en ese sentido? ¿Se entiende cómo se va a aplicar esta cuarta transformación? El presidente lo dice, y también sus secretarios, que esta cuarta transformación solamente va a ser posible con un apoyo del sector privado y de la inversión extranjera también. Es decir, que no es un proyecto que es mexicano y que se va a pasar aquí entre vosotros sin apoyo de afuera. Tienen mucho interés, que nos interesamos nosotros a los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, por ejemplo, el Transísmico y otros proyectos similares. Así que no, sí, hay definitivamente un interés bien fuerte del gobierno actual de trabajar con las empresas extranjeras que vienen con tecnología, que vienen con proyectos de inversiones y que van a apoyar el tema de la cuarta transformación. Por ejemplo, Bélgica, ¿qué le podría dar al Tren Maya? Tenemos muchas empresas que están especializadas en muchos sectores, o que sea de tren, o que sea de seguridad de tren, o que sea de construcción de estaciones de tren, por ejemplo.
por supuesto, tenemos muchas cosas que podemos aportar y lo que queremos es que hayan licitaciones públicas y que nuestras empresas podrían contestar a estas licitaciones, que sean en un consorcio con empresas más importantes o más internacional o que sean solas, pero que podían participar a todas estas licitaciones y competir con las otras empresas que sean mexicanas o que no sean mexicanas. Eso sería extraordinario. Sí, de manera muy transparente y que pueden ofrecer lo mejor que tienen al mejor precio y que, bueno, que gana lo mejor de ellos, por supuesto. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, acero. O sea, ¿qué materiales tienen? ¿Qué materiales trabajan en Bélgica para el mundo? No tienes solamente que pensar en tema de materiales, sí, tenemos acero, por supuesto, y tenemos otros materiales, pero también tienes servicios y tienes técnicas o estudios que son importantes para construir un tren o un plan transísmico o para hacer dragados de puertos, por ejemplo. Es más decimos en francés, un savoir-faire, saber hacer, vamos a decir, en desarrollo de infraestructuras que podemos aportar a los proyectos de la cuarta transformación. Vamos a una pausa, regresamos con el embajador de Bélgica en México, Antoine Evrard, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mucho más que preguntar. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, Bélgica ocupó el lugar número 11 como mayor exportador de mercancías, el puesto 14 como mayor importador. Es un país de altos ingresos con un Producto Interno Bruto per cápita de 38.700 euros en el 2017. Bueno, mucho que aportar al mundo. Volvemos. Antoine Evrard, embajador de Bélgica en México. No te imaginas la cantidad de preguntas. Por acá te dicen, nuestra cerveza mexicana es deliciosa. Sí. Pero la belga también. Son muy buenas. ¿Ya has probado nuestras cervezas? ¿Te gustan? Sí, no, por supuesto que la has probado. Hay muchísimas que me gustan y hay muchas cervezas artesanales nuevas aquí en México y está creciendo este mercado de pequeña niche de cerveza que son muy, muy buenas. Tenemos aquí nosotros también unas como 20 marcas de cervezas belgas que están aquí presentes en el mercado mexicano y también con mucho entusiasmo de los mexicanos, porque a los mexicanos les gusta saber lo que están bebiendo, por qué es oscuro, por qué hay más alcohol aquí, menos alcohol en esta, de dónde viene, cuál es la historia atrás del producto. Así que hay mucho entusiasmo por las cervezas belgas aquí en México. Antoine, haciendo un ejercicio radiofónico que me parece eso más sencillo para todos y poderlo comprender, si vamos a Bélgica, en un supermercado, ¿qué productos encontramos mexicanos? Y si tú vienes a México, si estás en México, ¿qué productos belgas encuentras en un supermercado? Pues en Bélgica supongo aguacate, por cierto, tomates, tomates, este tipo de producto que no producimos en Europa. Guacamole es un hit de moda de manera permanente en Europa también. ¿Y qué vamos a encontrar? La cocina mexicana tiene más y más éxito. Hace 20 años conocíamos una cocina que es más una cocina Tex-Mex, que nosotros pensábamos en Europa que era cocina mexicana, pero bueno, como tú sabes, no es el caso, pero la imagen que teníamos de la comida mexicana era una comida Tex-Mex, y eso está cambiando desde 5 o 10 años, donde tenemos una comida mexicana de verdad, mucho más refinada que la comida Tex-Mex que nos conocíamos antes, y hay más y más restaurantes mexicanos que abren con cerveza mexicana, con productos mexicanos también, pero no, sí, es muy de moda. ¿Tienen éxito? Sí, muchísimo, muchísimo. Y con materia prima mexicana. Con materia prima mexicana, pero también la cocina, el aspecto gourmet de la manera de cocinar aquí en México es algo que les gusta muchísimo a los europeos y a los belgas en particular. Y al revés, lo que vas a encontrar aquí en supermercados, pues el chocolate. Desde luego tenemos unas marcas de chocolate aquí presentes desde años y unos de manera más reciente, pero que tienen muchísimo éxito. Cervezas, te hablaba de unos 20 cervezas diferentes que se venden aquí en supermercados o en tiendas especializadas en importación de cervezas. Son los dos productos alimenticios que vas a encontrar con las papas fritas, que no son las papas a la francesa, pero papas a la belga, que es bien diferente. Y ¿cómo son, Antoine? la manera de cocinarlas es muy diferente. Es que cocinamos las papas 2 veces en aceite de temperatura diferente, que hace que la textura de la papa que comes es muy diferente cuando es una papa belga.
Ahora, de Bélgica a México y de México para abajo, para Latinoamérica, ¿cuál es la presencia de Bélgica? Más abajo en América del Sur, por ejemplo, muchísimo en Argentina, Brasil, también Colombia, son los países donde tradicionalmente somos de manera histórica presentes. Sí, estos. Te preguntan por acá, ¿no tienen temor, desconfianza en el futuro económico de México? La mejor respuesta que puedo dar a esta pregunta es que recibo muchísimo. Es que hemos organizado esta misión y en esta misión tienen que inscribirse a empresarios belgas. Son ellos que vienen y que eligen a dónde vamos y han venido con 280 personas. Eso me Eso no es menor. parece que es el signo de interés y de confianza, lo más creíble que podemos ofrecer. Es que sí, todos han contestado que querían venir, querían encontrar el nuevo gobierno, a socios y a entender cómo es la situación hoy en día aquí en México. Así que hay muchísima confianza de nuestro sector privado. Dos temas, Antoine, señor embajador. El sector energético en México es un sector muy importante. Recientemente estuve en Tamaulipas. Tamaulipas me parece que geográficamente y por todo lo que conlleva este estado de la República Mexicana es un centro muy importante energético. ¿Hay alguna aportación de Bélgica al tema energético en México? Al tema de energías renovables, ¿así se dice? Sí, seguramente. A este tema en particular. No tenemos empresas que producen oil and gas, que están en el sector de petróleo, por ejemplo, como un Shell o un BP. Así que no estamos presentes en ese sentido. Somos más presentes con empresas importantes que participan en la extracción de oil and gas aquí en México, por ejemplo, pero no son empresas como las holandesas o las inglesas que conocemos. Pero tenemos muchas empresas interesadas en todo que es lo renovable, que es una energía del futuro aquí en México. Hay muchísimas oportunidades, por supuesto, de sol, de viento, bueno, you name it, hay Sí, sí, muchísimas sí, claro, oportunidades claro. por toda la República y eso atrae mucho interés, sí. ¿Hay interés en exportar diamantes? Aquí a México. Sí, Sí, por sabemos. A ver, supuesto. cuéntanos el tema de los diamantes. Amberes es un centro Es un centro importantísimo de de diamantes en el intercambio mundo. de diamantes brutos y de diamantes pulidos. Somos la primera plaza de intercambio de diamantes brutos en el mundo. Y es una tradición que tenemos desde más de un siglo, donde hay un conocimiento en la reconexión entre diamantes falsos y sintéticos y diamantes brutos, pero también sobre el origen de los diamantes. Es que los diamantes pueden provenir de países en guerra, por ejemplo, han podido ser extraídos de manera ilegal y tenemos solo un conocimiento de la proveniencia de estos diamantes para evitar que se venden en el mercado diamantes que han sido extraídos de manera ilegal, lo que llamamos diamantes de De sangre. sangre. Y eso es muy importante en toda la cadena de producción de Que vienen del diamantes. Congo, ¿no? La mayor parte. De África, la mayor parte del Bien. diamante de sangre vienen de África, los conflictos cambian, así que la origen de diamantes de sangre pueden cambiar también, pero es muy importante tener reglas muy estrictas y lo tenemos aquí en Amberes para saber exactamente qué vendemos, a quién lo vendemos y para no participar en financiaciones de guerras comprando diamantes de sangre. Es un centro de diamantes brutos, pero también de diamantes pulidos. Pulimos los diamantes, muchos están pulidos en Israel, pero también muchísimos en la India. Así que van de Bélgica a la India, regresan pulidos y también se revenden de esta manera. Pero sí, Amberes es un centro de conocimiento, más que nada de conocimiento técnico sobre el origen y el tratamiento del diamante. Creo que lo que Amberes en ese sentido le ha aportado al mundo es muy valioso, porque sí saben, o sea, el conocimiento del diamante proviene de ahí. Ese es el centro. Sí, Y hoy con todos los materiales que existen en el mundo, con la facilidad que tú puedes hacer un diamante pirata, con ese nivel de perfección, como si fuera un ujú. diamante real, necesitamos de ustedes para que nos digan este sí y esto no, porque No, ustedes saben de eso. hay que saber de dónde proviene un diamante y tiene que ser certificado. Y no se compra un diamante, bueno, tiene un valor bastante importante financiar un diamante. No se compra un diamante así sin saber de dónde proviene. No es como otros materiales donde importa mucho menos, pero en este caso hay una implicación política y también económica que es importante y hay que respetarla. Y en Amberes se ofrece este tipo de certificación. Señor embajador Antoine Evrard,
Esos 2,000 belgas que están en México, Ujú. que están por toda la República Mexicana, ¿trabajan en empresas belgas que operan en México? Eh, ¿Cómo los tienes ubicados a todos estos connacionales tuyos? No, la particularidad que tenemos es que en las empresas belgas aquí trabajan mexicanos y nuestros belgas trabajan por empresas mexicanas. Así que no puedes decir que la comunidad trabaja por sus propias empresas. No, no es hay unos que lo hacen, pero no es nuestra manera de ser tampoco. Cuando vamos al extranjero, los belgas queremos mezclarnos con los locales y aquí en este caso con los mexicanos. No nos vamos de nuestro país para quedarnos entre nosotros y hablar francés o holandés entre nosotros. Así que la mayor parte de ellos trabajan por empresas mexicanas o extranjeras, pero no tanto con empresas belgas. Y las empresas belgas aquí son mexicanos todos, casi. ¿Qué empresas de Bélgica hay en México? No les vas a conocer tanto, pero tienes Engie en el sector de la energía, tienes Puratos en el sector de chocolate. ¿Qué más tienes? Bueno, Grupo Modelo una inversión belga con AB InBev, las cervezas Stella Artois. El grupo PIMAVE, no sé si conoces, son productos de higiene desechables que vienen de Puebla. Pero no tenemos pocos productos que se venden al consumidor final, así que no son marcas conocidas por los mexicanos. En tu agenda, Antoine, señor embajador, ¿qué te ocupará en los próximos años? ¿Qué quieres en los próximos años? ¿Cuál es tu objetivo? Es un objetivo económico, es de cómo apoyar a las empresas belgas y mexicanas para incrementar las relaciones económicas entre los dos países. Es decir, de manera constante, interesar a los mexicanos a lo que pasa en Bélgica, interesar a los belgas a lo que pasa en México, presentar a la gente, crear foro de encuentros o de discusión o de intercambio de información entre estos dos grupos y informar, más que nada informar y poner a la gente en contacto. ¿Cuánto tiempo vas a estar más en México? 2 años más. ¿Y te regresas a Bélgica? Y ¿O cambio te de mandan puesto. Me mandan a otro puesto, sí. a otro país? A otro país. ¿Qué te gustaría? Eso es muy difícil. Es que eso es precioso para ustedes, embajadores. Bueno, entiendo que al cabo del tiempo quieren regresar a su país y estar en un solo lugar todo el tiempo, No, pero no tanto. es bellísimo, pueden ir a cualquier parte. ¿Cuál sería tu sueño? No es tan fácil. Es que primero no queremos tanto regresar a nuestro propio país y hemos elegido por esta carrera es más para estar fuera y representar nuestro país afuera que para regresar en Bélgica, sí, por supuesto. Y es un poco complicado porque cambiamos cada 3 o 4 años, pero todo no es libre cada 3 o 4 años, así que no sabes lo que vas a poder tener adentro de 2 años. Yo no tengo Ya te ninguna entiendo. idea de cuál puesto va a ser libre cuando yo voy a estar libre. Así que es muy difícil decir por anticipación a dónde se quiere ir o porque no se pasa de una manera tan fácil y tan lógica. Yo quería venir a México, México era libre y pues lo tenía, pero hubiera podido ser que un año donde México no era libre porque el embajador aquí pues, no se quedaba y yo hubiera debido elegir a una otra destinación. Así que no tienes una libertad al 100% de decir, bueno, yo quiero ir a Tokio o a Londres o en África, pues no, tiene que ser libre también cuando tú estás libre para mover. Señor embajador, me quedé pensando mientras te escuchaba y aquí te preguntan también, ¿dónde podemos comer comida de Bélgica en México? ¿Y qué sería? Pues ¿Qué pedimos? los únicos restaurantes belgas de verdad que tiene son en Mérida. Hay dos y se llaman Le Carré. Es un joven de Liejas que ha venido aquí en Mérida y que ha fundido esos dos restaurantes. Uno es en el centro ciudad de Mérida y uno es un poco afuera del centro. Y lo que vas a comer allá, pues ¿cómo explicártelo? Es un poco complicado. Tiene una gama primero de cerveza que está increíble. Vas a encontrar más de 20 cervezas diferentes con explicaciones sobre el por qué y el cómo de cada una de ellas. Y ya por eso merece la visita de tener una degustación con un profesional de la cerveza que te lo explica todo. Y después vas a encontrar comida y te voy a decir nombres de platillos en francés que no vas a entender. Así que hay que ir Dilo, y dilo. probarlos. Pues, estamos aprendiendo francés hoy, Y bueno, embajador. hacemos, como dices, bolas de carnes, Albóndigas. albóndigas, pero con salsas particulares, con productos que son productos belgas.
Utilizamos muchas endivias, por ejemplo, que es algo que está bien belga. Las papas fritas, por supuesto, ya le dije. ¿Qué más tenemos? Preparaciones de pollo, por ejemplo, se llama el vol au vent, que es una preparación de pollo con champiñones y con crema y con un tipo de feuilleté. Vas a tener con cosas... ¿Cómo se llama el restaurante? Le Carré, el cuadrado, el cuadro, Le Carré. Y es el nombre de un barrio estudiante de la ciudad de Lieja, donde se sale mucho. Este barrio se llama Le Carré. Es que nos escuchamos en Mérida, señor embajador. Pues que vayan todos a Le Carré, y primero para probar la cerveza y después, por supuesto, para probar un poco de comida belga. Ay, deberían de traer una sucursal a la ciudad de México. Pues sí, vamos a intentar. Por supuesto. Estamos trabajando eso. Gracias, señor embajador. Con gusto. Antoine Ebrard, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas después de tanta carcajada y luego tanta seriedad? Pero, ¿con qué te quedas? Sí, pues con la traducción de tu expresión que no se puede traducir al francés, ¿cómo dices? Flaqui guapo. Flaqui guapo. Voy a trabajar en eso y te mando un mensaje cuando encuentro una traducción adecuada en el francés. Gracias, embajador. Se lo voy a agradecer. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Donde todo puede suceder.